suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Sergio Tomás Massa nació el 28 de abril de 1972 en el partido de San Martín, Buenos Aires. Es hijo de Alfonso Massa y Luciana Certi, dos italianos oriundos de la pequeña aldea de Nicemi, en Sicilia. Aunque en 1945, y siendo todavía niños de 7 años de edad, sus familias cruzaron el Atlántico huyendo de la guerra. O no solo de la guerra, pero ya lo veremos. En Buenos Aires, Alfonso aprendió el oficio de sus antepasados italianos, la albañilería, y con el tiempo se volvió un empresario de la construcción considerablemente exitoso. Un paralelismo casi perfecto con el inmigrante calabrés Franco Macri, aunque la fortuna amasada por el padre de Mauricio multiplica varias veces la del papá de Sergio, probablemente por la notable habilidad del primero para sobornar políticos y militares y conseguir a cambio prebendas jugosas. De hecho, la constructora de Alfonso trabajó en una ocasión para Sogma, el holding de los Macri, construyéndole un hangar para sus camiones recolectores de basura, pero esto no es más que una mera anécdota. En todo caso, Alfonso prosperó como tantos otros italianos en base al mérito y al esfuerzo. Y cuando nació Sergio, su segundo hijo, los Massa ya eran una familia de clase media acomodada, que pudo costearle su educación en el Colegio Agustiniano de San Martín, donde cursaría desde la sala de 4 hasta terminar el secundario. Sus padres nunca le hablaban de su pasado, pese a que Sicilia estaba presente cada día y cada noche sobre la mesa del comedor. El aceite de oliva, la albahaca siempre fresca, cultivada en el huerto de su madre, la caponata con muchas alcaparras, la pizza frita y los canolis de postre. Solo los domingos se rompía la tradición itálica y su padre organizaba metódicamente sus asados, sobreactuando argentinidad hasta el punto de cambiar los discos de Rosa Balistreri por los de los chalchaleros. Lejos de ser una jornada de descanso, aquella larga reunión dominical que comenzaba a las 10 u 11 de la mañana y concluía a las 9 de la noche era un espacio de trabajo intenso. Alfonso invitaba a sus socios, a sus clientes, en ocasiones incluso a sus empleados, y buscaba combinar dos actividades en principio contrapuestas: socializar y negocios. Luciana llevaba una agenda donde anotaba los cumpleaños de cada esposa, de cada hijo, de cada nieto, con todos los aniversarios de boda, y marcaba con una pluma negra los fallecimientos de los parientes de sus invitados. El pequeño Sergio no tardó en absorber esa costumbre por querer agradar a toda costa, pero nunca en forma desinteresada. Ciertamente no es casual que Sergio, al igual que los vecinos y los comensales del quincho familiar, ignorasen por completo las raíces del matrimonio, que repartía preguntas entre el matambre y la entrañita, pero raramente las contestaba. María Fraseto, una vecina casi centenaria de la calle Bandiera, donde nació don Alfonso, recuerda que los Massa ya en Italia eran personas problemáticas. Todos ellos albañiles, por lo menos durante 4 generaciones, pero en los últimos tiempos trabajaban exclusivamente para el capo del mandamento, es decir, para la Cosa Nostra, que reinaba en cada rincón de la isla. Si bien Mussolini había forjado una relación mayormente positiva con el crimen organizado de Sicilia, se sintió traicionado al enterarse que Lucky Luciano y otros grandes referentes italianos de las familias neoyorquinas estaban conspirando contra el eje y trabajaban al servicio del gobierno estadounidense. Por esa razón mandó a sus bravas camisas negras a degollar a todos los colaboradores del clan. Los Massa, que irónicamente habían estado entre los primeros afiliados al Partido Nacional Fascista de Nicemi, tuvieron que esconderse en un sótano oculto en su pequeña casa, y allí permanecieron desde enero del 45 hasta principios de abril, cuando la señora que les daba la comida les informó que Il Duce había huido de Roma a Milán y que el régimen entero estaba en desbandada. De todas formas, los padres de Alfonso resolvieron huir a Argentina y, según los registros, embarcaron desde el puerto de Palermo el 27 de aquel mes, 24 horas antes de que el dictador fuera asesinado por partisanos. María dice que estuvieron a punto de quedarse porque el pequeño Alfonso tenía un problema en el ojo y temían por su salud, pero que a último momento la madre dijo:
avanti y partieron de todas formas. Hoy, de su antigua morada, justo enfrente de la casa de María, solo quedan en pie una puerta y una ventana. Según narra, la propiedad fue enteramente remodelada por los nuevos dueños, los hermanos que lo ocuparon casi medio siglo más tarde, y como una suerte de conjura literaria, los muchachos se metieron en la Stida, una facción divergente de la Cosa Nostra. En menos de 5 años terminaron muertos y de mala manera. Hoy la propiedad está vacía y los rostros de sus últimos ocupantes se desdibujan en un afiche fúnebre pegado junto a varios más en un mural de la Vía Bandiera, donde el papá de Sergio jugaba la pelota. Pero volvamos a la Argentina. Década del 80. Sergio en la escuela primaria. Sus compañeros lo recuerdan como un pibe más del conurbano, de físico esmirriado y cabeza grande. Por ello y su voz aflautada, algunos abusones le hacían burla y lo acosaban en los diversos deportes que practicaba después de clases. Básquet, handball y tenis los fines de semana. Alfonso, que no podía vencer su acento por más que quisiera, estaba obsesionado con que su hijo se inserte y se destaque en la comunidad local. Su mayor logro no fue deportivo, sino político. Un día, cuando tenía 11 o 12 años, Alfonso pasó antes de horario a buscarlo y se sorprendió al ver al pequeño Sergio convertido en el capitán del equipo de básquet, dándole órdenes a jugadores más altos y mucho más talentosos que él. Muchachitos que hasta hace algunos días le hacían bullying. ¿Cómo lo logró? Bueno, cuentan las malas lenguas que chamullando. Le hace cultivando el arte del ardid. Sergio se paseaba con las hijas más lindas de los empleados de su papá y aunque nada pasaba realmente entre ellas y él, convencía a sus compañeros de que eran sus novias. Sí, en plural, sus novias. Y que él les enseñaría cómo conquistar a las mujeres. Rápido de reflejos, Sergio asomaba ambicioso desde la infancia. Ya en segundo grado, una maestra le preguntó qué quería ser cuando sea grande y el niño sin vacilar contestó que presidente. En 1985, con 13 años de edad y cuando Alfonsín todavía era un líder popular, Massa se acercó al Comité Radical de San Martín, pero no lo dejaron afiliarse porque estaba muy por debajo de la edad mínima. Furioso por el incidente, comenzó a leer el diario Clarín, que llegaba todos los días a su casa, para indagar quién era el mayor crítico del gobierno radical. Y entonces se topó con la figura del ingeniero Álvaro Alzogaray, un ex capitán del ejército, un hombre de derecha, con un discurso protoliberal en materia económica y que buscaba desesperadamente ampliar las filas de su partido, la Unión de Centro Democrático. En cuestión de meses, Massa ingresó a la UCD, el partido liberal de Álvaro Alzogaray, al que le llamó tanto la atención contar con un miembro tan joven que lo llevó a entrevistarse con él. Y luego acompañarían diversos actos a su hija María Julia, de la cual, según cuentan, Massa se había enamorado perdidamente pese a los 30 años de diferencia entre ambos. Alzogaray, que había sido funcionario del régimen militar de la Revolución Libertadora, ministro de Economía de Frondizi, impuesto por el ejército, y embajador en los Estados Unidos del dictador Onganía, decía a los suyos que los jóvenes como Sergio eran el único futuro posible para la naciente democracia. Vaya que no se equivocó. Masita, como le decían sus colegas, no era un orador convincente, pero sí un gran operador. Siguiendo el ejemplo de Pedro Venegas y Carlos Maslatón, fundadores de la UPAU, una formación universitaria conservadora de la UCD, que logró conquistar varios centros de estudiantes tradicionalmente controlados por la izquierda, Massa estableció en 1988 la Juventud Secundaria Liberal de San Martín, designándose a sí mismo como su primer presidente, primero y último, repartiendo salames caseros de su mamá y ofreciéndose a hacerles las tareas a otros alumnos, logró reunir a 60 aplaudidores para apoyar al candidato a concejal de la UCD, Alejandro Keck, que al ser elegido lo contrató como asesor, obsequiándole su primer sueldo, pagado por impuestos robados a los argentinos a la tierna edad de 17 años. Luego de su graduación, Massa empezó a estudiar abogacía en la Universidad de Belgrano, pero ningún profesor recuerda haberlo visto en las aulas, eso que llamamos A3, que enseñaban en materias de primer año en aquella época. Al parecer, nunca pisó un claustro, sino que se la pasaba en los pasillos repartiendo boletas, acosando a los estudiantes a los que no les importaba la política y que por eso mismo habían elegido una institución privada. Pero el día más memorable de su no
carrera, fue cuando Massa se enfrentó a puñetazos con un estudiante que intentó hacer el mismo proselitismo que él, pero militando para Franja Morada. Tuvieron que separarlos entre varios. Para entonces Massa comenzó a cosechar sus primeras alegrías. Su padre, orgulloso, le daba una mensualidad en dólares, más su sueldo de asesor en el Consejo Deliberante era suficiente para vestir de moda, rodearse de señoritas y hasta contratar a voluntarios para que escriban los panfletos por él. Juntando en una coupé Renault Fuego, Massa ganó importantes elecciones estudiantiles en la Universidad de Buenos Aires, a la que no asistía, mientras a nivel nacional la UCD cosechaba sus mejores resultados históricos, en gran medida gracias al caos económico de Alfonsín. Cuando Carlos Menem llegó a la Casa Rosada en medio de la hiperinflación, Sergio Massa ya era vicepresidente de la Juventud Liberal de la provincia de Buenos Aires. 3 años más tarde, en 1992, un sector de la UCD liderado por Adelina D'Alessio de Viola se pasó de un día para el otro a las filas del menemismo. Luego le siguió María Julia, a la que se le atribuía un romance con el faraón riojano y que terminaría convirtiéndose en un símbolo carnal de la corrupción de la era. El joven Massa, un dirigente estudiantil que ya ni siquiera fingía estudiar y al que habían cesado de su facultad, no tuvo suerte en conseguir el cargo que buscaba. Por ende, juró resistirse al vaciamiento del partido y en 1993 asumiría como el presidente de la Juventud Liberal de la UCD cuando ya estaba en peligro de extinción. Pero cuidado, tenía al menos una docena de acólitos, entre ellos Amado Vudú, Ricardo Echegaray, Diego Bocio, Fernando Gray y Roberto Urquía. Todos ellos futuros dirigentes políticos de la izquierda kirchnerista. Pero también allí Sergio conoció a algunos cuadros que lo acompañan hasta hoy. Ezequiel Melaraña, su milagroso contador, Alejandro de Cusi y su colaborador todoterreno Eduardo Cernul. Su actual suegro, que supuestamente lo quiere, dice que Massa militó el liberalismo como podía haber militado el comunismo si el viento resultaba más favorable. Supongamos que eso es un elogio. Recientemente Massa renegó de ese pasado pseudo-liberal. En un reportaje de su campaña presidencial de 2015, juró que a los 18 ya había comenzado a militar el justicialismo. Grave mentira. Por el contrario, un Massa de 21 años intentaba liderar la oposición al caudillo peronista local en San Martín. Me refiero a Luis Barrio Nuevo, un oscuro sindicalista gastronómico devenido en patotero menemista, quien pasará a la posteridad por un famoso sincericidio. Hay que dejar de robar por 2 años. Esto es lo que sirve, y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. En las veredas del conurbano, Masita aplicaba los mismos métodos universitarios. Señora, señor, usted elige, Barrio Nuevo o la UCD. Por entonces la fama de Barrio Nuevo era propia de un auténtico ampón, como los que reclutaron al bisabuelo de Massa en la Italia de los años 20. Rodeado de guardaespaldas barra bravas del club que presidía, Chacarita Juniors, algunos de ellos asesinos y otros asesinados, como su leal mano derecha Manuel Lolo Juárez, lo que Barrio Nuevo quería se lo compraba. Y si no se lo vendían, lo robaba a mano armada. El sujeto había llegado a admitir en el mismísimo programa televisivo de Jorge Lanata que la plata no la hizo trabajando. Alineado con el gobernador Eduardo Duhalde, Barrio Nuevo ya era el verdadero intendente de San Martín y casi todos los empleados públicos le respondían como si fuera su amo. También los ladrones y los dealers, según constan no pocas denuncias judiciales en su contra. La gente de los barrios había pasado de tenerle cierta estima porque repartía bolsones de comida a profesarle un merecido pánico. En otras palabras, Massa no era ningún tonto. Y en los 90 ser opositor en el partido de San Martín era bastante rentable. Nadie más se atrevía. Pero en un caluroso sábado de febrero del 94, Massa y su amigo el concejal Keck, que ya declaraba irónicamente que él trabajaba para el joven y no al revés, visitaron el lujoso chalet de Barrio Nuevo en el balneario de Punta Mogotes. Los recibió su entonces esposa Graciela Camaño. El sindicalista estaba jugando un partido de pádel con su colega Herminio Iglesias, otro prócer de la jungla peronista, célebre por quemar un ataúd con la bandera radical en las elecciones del 83. Mientras lo esperaban, Camaño les sirvió café con churros y hablaron de política. ¿Y qué pasó en aquel encuentro? Bueno, nadie lo sabe, pero todos lo presumen. Lo cierto es que Massa llegó a Punta Mogotes el sábado, cuando todavía era de la UCD, y regresó a San Martín el domingo, convertido en peronista.
Por eso Barrio Nuevo puede jactarse sin faltar a la verdad de que a Massa lo criamos nosotros en San Martín. Y por criamos, entiéndase, compramos. A su vez, cuando volvió a Buenos Aires, abandonó por segunda vez la universidad y no volvería a retomarla en los próximos 15 años. No seré yo quien critique su rechazo al adoctrinamiento institucional, pero no deja de ser curioso que ahora Massa diga que su plan B para retirarse de la política sería desempeñar un papel como académico en los Estados Unidos. Literal, eso es lo que dice en sus asados de los domingos. Costumbre heredada de papá. De la mano turbia de Barrio Nuevo, el entonces ministro del Interior Carlos Rucauf le inventó a Massa una subsecretaría a medida, donde cobraba un salario de $2.400 mensuales a cambio de nada. Literalmente de nada. Nunca lo vieron por allí. Era la cobertura para la verdadera función que le encargó Barrio Nuevo: recabar apoyos de empresarios del interior para una posible campaña presidencial del cantante popular Palito Ortega, que estaba concluyendo su mandato como gobernador de Tucumán. Massa mostró una capacidad asombrosa para reunir fondos, poniendo en práctica todo lo que había aprendido de su padre. Y aunque ya se le atribuían también sus pequeñas mordidas, no tardaron en verlo como un soldado peronista perfectamente presentable para la alta sociedad. Y en aquella época cotizaba alto. No tardaría en trabar amistad con otro asesor de Ortega, al que le asignaron tareas similares. Un joven de origen aristocrático e hijo de un histórico militante del desarrollismo de Frondizi, Horacio Rodríguez Larreta. Inmediatamente empatizaron por su plasticidad política. Ninguno era especialmente amigo de la ética, ninguno despuntaba en carisma. Ambos eran subestimados por los dirigentes veteranos, pero su ambición era desmedida. Y Ortega no tardó en notarlo. En una ocasión, Horacio y Sergio viajaban juntos en una combi Ford Transit junto a su querido candidato. El músico les preguntó entonces qué aspiraban de la política, y al unísono los dos muchachos respondieron lo mismo: ser presidente. Qué oportuna es esta anécdota 25 años más tarde, ¿no creen? Ortega fue designado por Menem como secretario de Desarrollo Social, un cargo que ya era equivalente a ministro. Y tanto Sergio como Horacio pasaron a desempeñar un importante rol en ese edificio horrendo signado por el rostro de Evita. Se la pasaban tomando mate y haciendo rosca, derivando partidas del abultado presupuesto a programas conjuntos con sus patrocinadores. En el caso de Massa, con el sindicato de gastronómicos, que por ejemplo iba a repartir medialunas a los barrios populares, a cambio de lo cual recibían millones de pesos dólar. Allí conoció a una ex montonera llamada Marcela Durrieu, que por entonces era diputada nacional y que hoy es concejal de San Isidro. Tanto simpatizó con Durrieu que pasaron a tomarse 4, 6 u 8 cafés juntos. Y la mujer, que ya percibía a todo un trepador de primera, hizo todo lo posible para engancharlo con su propia hija, Malena Galmarini, fruto a su vez de la relación con otro exterrorista, Fernando Galmarini. Y créanme que este señor amerita unas breves líneas. Nacido en el selecto barrio de La Recoleta, el corazón neoclásico francés que recuerda la Belle Époque de Buenos Aires, Galmarini empezó a militar en el peronismo con apenas 13 años de edad, cuando en 1955 casi muere consumido por una bomba. Eran los célebres bombardeos de mayo de aquel año, que buscaban aniquilar al tirano en la residencia presidencial, pero que por el contrario cegaron la vida de decenas de inocentes. En los 60s, Galmarini, un enfant terrible de su familia, militó en la organización Descamisados, pero hacia 1971, poco antes del regreso del general Perón, se pasó a Montoneros, donde conoció a Marcela Durrieu. Esta parejita de asesinos que siguen la política hasta el día de hoy, es decir, los suegros del ministro de Economía, colocaron un artefacto explosivo en la plaza central de San Isidro con el mero fin de asesinar civiles, y lo lograron. Se llevaron la vida de un bombero voluntario. Con la llegada de la AAA y López Rega, el cobarde Galmarini pasó a la clandestinidad, y en el 78 caería preso de la dictadura de Videla junto a 23 gremialistas. Pero hubo ciertos montoneros que gozaron de privilegios ante los militares, bajo la sombra de la sospecha de entregar a sus camaradas, y el Pato Galmarini
Galmarini fue uno de ellos. A los 15 días estuvo de nuevo en su casa. Se alejó de Montoneros y jamás volvieron a apretarlo. Ya en democracia se desempeñó como senador provincial. En el año 89 fue designado secretario nacional de Deportes por Carlos Menem y en el 95 fue electo diputado nacional por Buenos Aires. Recientemente se lo ha podido ver estrujando a su amado yerno durante su nueva boda con Moria Kazan, célebre vedette del siglo pasado. Pero volviendo a la historia que nos ocupa, Sergio Massa apareció por casa de Galmarini y comenzó una relación con Malena, que por entonces tenía 22 años. Y créanlo o no, la niñita de los terroristas también depredaba ya a esa edad el dinero robado a la gente que trabaja. Porque con sorprendente precocidad logró que Menem la nombre subdirectora nacional de Juventud, tal para cual. A Massa le costó dejar su vida de soltero, tanto que no lo hizo. En más de una ocasión, Malena lo descubriría engañándola para verse con otras mujeres, y aprendió a detectar las mentiras de Sergio a través de un tic nervioso del cual su marido nunca logró desprenderse. Como le dijo Cristina Kirchner a su biógrafa Sandra Russo, cada vez que Massa está inquieto, comienza a reírse en forma descontrolada. Histérica, un sesgo distintivo hasta la actualidad. Pero bueno, Durrieu aconsejó a su heredera que tolere y acompañe a su escurridizo varón, puesto que su capacidad de trabajo y su talento manipulativo les depararían un futuro brillante. Y no se equivocó. En aquella época, la dupla de Larreta y Massa era inseparable. Estaban todo el tiempo juntos, maniobrando frenéticamente para vaciar hasta el fondo de la olla del presupuesto. Un síntoma clásico de gobierno en retirada. Tal era su cercanía que Evangelina Salazar, la esposa del jefe, comenzó a apodarlos los novios. Palito querido, cuidado con los novios que te van a hacer pagar los platos rotos a vos. Menem ya se había resignado a la imposibilidad de su reelección y con el objetivo de frenar a Eduardo Duhalde, decidió revivir la candidatura de Palito Ortega. Ortega, a su vez, nervioso por la mano larga de sus lugartenientes, resolvió enviar a Sergio a recorrer el país en una nueva gira proselitista, más intensa que la anterior, supervisada por el tucumano Pablo Fontevila. Y así Sergio Massa se embarcó en un largo viaje donde destacaría como recaudador de fondos frente a todos sus compañeros menemistas. Lo acompañaban Diego Santilli, el difunto Mario Das Neves, Daniel Scioli, Jorge Coqui Capitanich y, por supuesto, su querido Horacio Rodríguez Larreta, el único en el que confiaba realmente. Y era recíproco. Massa sigue siendo el único amigo de la política que Larreta reconoce. Lo admitió él mismo en un reportaje del periodista Diego Genú. Cito: "No esperes de mí ni una palabra en contra de Sergio. Somos hermanos". Y el staff lo completaba un hombre clave en la maduración política de Massa, Aldo Ducler, que solía decirle algo así como: "Lo que vos hacés de día con los señoritos de las empresas, yo lo hago de noche con los punteros. Somos el yin y el yang necesario para mantener este barco a flote". Años más tarde, Ducler sería el financista clave de su campaña para intendente de Tigre, un prominente miembro de la red de testaferros de los Kirchner y finalmente un fugitivo de la justicia norteamericana, acusado por la DEA de lavar dinero para el cártel de Juárez. Fue justamente Ducler el primero en venderse a Duhalde, y junto al joven Massa, que admiraba su cinismo propio del cine noir, persuadió a Palito Ortega de que lo suyo era una causa perdida. Intercambiaron fotos, papeles y valijas, y para sorpresa de Menem, el nuevo traicionado, el artista se rindió y en lugar de ir a la interna con Duhalde, resolvió acompañarlo en la fórmula como candidato a vicepresidente. Eduardo Menem, Ramón Ortega. Eduardo Menem, Ramón Ortega. Eduardo Duhalde. Dos fuentes distintas me dijeron que Massa, ágil traficante de chismes, chantajeó a Ortega con la existencia de una presunta hija ilegítima que habría inscrito a nombre de su hermano, un hecho que saldría a la luz 20 años después de aquella renuncia. Probablemente bajo aquella extorsión, Ortega, un hombre de familia, aceptó un acuerdo prácticamente insultante. Duhalde le ofreció apenas un candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires y el 7º lugar de la lista para diputados provinciales. El 7º lugar para Sergio Massa. Me estás cargando, Eduardo. Ese chango no es mío, es tuyo. Disculpa, Palito.
pero es lo que hay. Menem no tardó en cobrarse venganza y organizó el asalto con toma de rehenes en el Banco de Ramallo, un episodio traumático de la historia argentina que buscaba poner en evidencia los vínculos de Duhalde con el crimen organizado. 2 rehenes y un ladrón muertos, otro ladrón detenido pero convenientemente ahorcado en su celda antes de declarar, a quien por cierto hicieron pasar como suicidado, pero las pericias dictaminaron un homicidio. La renuncia del ministro de Seguridad bonaerense y un golpe durísimo contra la carrera presidencial de Duhalde. Este cuadro hundió al peronista en las encuestas y la alianza opositora se terminó imponiendo. Pese a la elección de Fernando de la Rúa como presidente, por solo 215 votos, Masita logró entrar como diputado en La Plata. Curioso que su perfil de LinkedIn no incluya este paso por la legislatura bonaerense. Al fin y al cabo, su primer cargo electivo. Pero al igual que con la UCD, a Massa no le gusta recordar aquel oscuro episodio. Pese a que siempre tan diestro en el arte de la mentira, se lo haya recordado hasta Mirta Legrand, a quien le contestó con la cara de piedra: tengo el honor de no haber trabajado nunca con Menem. No solo era un vil embuste, sino que el riojano fue el invitado de honor en su casamiento de 2001. De hecho, Zulemita, la hija del expresidente, contó que Menem fue testigo de la boda. ¿Saben quién organizó la fiesta de los tórtolos? Bárbara Díez, entonces esposa de Horacio Rodríguez Larreta, que no les cobró ni un centavo porque ya era íntima de Malena Galmarini. Hasta hace no mucho tiempo los 4 solían cenar juntos 2 o 3 veces al mes, pero nunca los domingos, día que Sergio se reserva para los asados de trabajo. Ahora, gran pregunta: ¿por qué Carlos Menem se prestó a ir a la boda de un político de tercera línea y encima dualdista? Zulemita dice que porque lo invitó Galmarini. Pero también existe otra tesis. Massa obstruyó desde la legislatura los intentos para establecer una nueva investigación sobre lo ocurrido en Ramallo, con lo cual podríamos decir que elevó su condición de traidor al cubo. Traicionó a Ortega y a Menem a favor de Duhalde y luego a Duhalde en favor de Menem. Barrio Nuevo lo seguía de cerca y lo veía como un increíble descubrimiento. Fiel a su estilo, le decía risueño a sus amigos que había descubierto un hijo de puta 10 veces más inteligente que él y 100 veces más hijo de puta. Fue entonces cuando, aconsejándolo y previniéndose al mismo tiempo, le sugirió a Massa que se mude de distrito. Con lógica implacable, Barrio Nuevo le explicó que San Martín ya tenía dueño: él. Al mismo tiempo lo disuadió para que no parta a San Isidro, la cuna de Malena, porque era un feudo radical del intendente Pose. Sergio, en un movimiento milimétricamente calculado y propio de House of Cards, eligió mudarse a un distrito clave, una tierra todavía virgen y escasamente poblada, abundante en partidos vecinales, es decir, fácil de conquistar, pero al mismo tiempo un territorio portuario y privilegiado por una geografía única para esconderse y para esconder cosas: el Delta. Escogido por cada vez más personajes turbios, como los socios de su amigo Ducler, adictos a la naciente moda de los country clubs. Me refiero, por supuesto, al partido de Tigre. Massa fue un hábil lector del cambio de época. Con el agravamiento de la crisis, el poder político de Argentina sufrió un desplazamiento radical. Tras más de un siglo de alianza entre el Estado Nacional y las provincias, llamémosle el modelo roquista, la amenazante concentración de pobres en el conurbano terminó rompiendo esta hegemonía. Como explica brillantemente el analista Carlos Pagni en su libro El Nudo, el siglo XXI se inauguró con un nuevo modelo político nacional consistente en robarle recursos a las provincias productivas e inyectarlos en forma de subsidios a las intendencias del conurbano. Tigre era un lugar vacante para el peronismo. Llevaba gobernado más de 20 años por el contador Ricardo Ubieto, un hombre ligado a la dictadura militar y que, según cuenta Horacio Verbitsky, Massa veía como un moribundo. 10 días antes de trasladar su domicilio, Sergio se acercó a Duhalde y recibió su bendición para dirigir el Partido Justicialista local. En plena convulsión del 2001, y mientras la mitad de los argentinos perdían sus empleos y la otra mitad sus ahorros robados directamente por el Estado, el diputado Sergio y Malena partían en una Chevrolet Blazer con vidrios polarizados a su nuevo hogar. En el camino les gritaron que se vayan todos, y a la vista está, 22 años más tarde,
que no se fue ninguno. Y ellos siguen cómodamente instalados en aquella casa, una mansión minimalista de más de 500 metros cubiertos repartidos en 2 plantas, con 6 dormitorios, piscina y doble terreno, que juran haber comprado con la ayuda de los padres. Curiosa inversión para obsequiarle un matrimonio que todavía no tenía hijos, pero más curiosa todavía si se considera que Alfonso Massa se había declarado en quiebra recientemente. El inmueble se emplaza en el exclusivo barrio cerrado Isla del Sol, donde una propiedad de este tipo no vale menos de $2 millones. Es un country ubicado a su vez en Rincón de Milberg, con vecinos tan pintorescos como Scarface. Sí, el cara cortada argentino, un narco de 36 años que se tiroteó con la policía hace algunos meses, con una pistola en cada mano y bajo su cuadro favorito, uno que representa a su ídolo Tony Montana, pero en la que su rostro reemplaza al de Al Pacino. Pero Sergio, a sus 29 años, tenía todavía muchas alegrías por delante. Solo 15 días después del infame 21 de diciembre de 2001, cuando de la Rúa huyó en helicóptero y quedaron decenas de muertos en las calles por la represión policial, el Congreso eligió a Eduardo Duhalde, luego de una seguidilla donde renunciaron los 3 presidentes anteriores, Eduardo Camaño, Ramón Puerta y Rodríguez Sá. Señalado por muchos como artífice del estallido, el flamante mandatario, alias El Cabezón, convocó a Massita para que sea director ejecutivo del ANSES. Este es uno de los grandes misterios de su biografía. Cómo un joven sin ninguna experiencia empresarial, sin ninguna experiencia en alta gestión pública y sin siquiera un título universitario, terminó dirigiendo la caja de todos los jubilados, el principal tesoro del Estado. Y todo esto para colmo en un momento de incendio económico masivo. Graciela Camaño, que por entonces era ministro de Trabajo de Duhalde, se atribuye la medallita. Y ahora que está distanciada de Massa y divorciada de Barrio Nuevo, sugiere que en realidad nadie más quería el puesto. Pero me permito dudarlo. El caso es que con tan solo 29 años, el actual ministro de Economía tomó la dirección de la ANSES cuando la jubilación mínima era de 150 pesos y la promedio de 411. 200.000 pesos argentinos al valor de hoy. Díganme, estimados jubilados argentinos, si están mejor o peor que en 2002. Los leo en los comentarios. Massa mantuvo a casi todos los funcionarios heredados de las gestiones anteriores, que habían estado a cargo de su amigo Rodríguez Larreta, gerente general del ANSES durante la era menemista, aunque luego Larreta pasó a dirigir el PAMI en tiempos de la Rúa, robándole los fondos, por ejemplo, a la clínica del doctor Favaloro, que se suicidó pegándose un tiro en el corazón. Pero bueno, luego de un primer año de gestión eficiente, y hay que decirlo, la vara estaba muy baja, Néstor Kirchner decidió mantenerlo en el cargo, y Massa no se iría hasta entrado el 2007. Nadie en la historia moderna tuvo tanto poder económico a una edad tan temprana. La gestión del ANSES tuvo una importancia central en su vida. El organismo estatal de jubilaciones y pensiones es con diferencia el fondo más significativo del paquidérmico Estado argentino. Allí Sergio ascendió de categoría y su agenda reemplazó a hoteleros, chacareros o industriales del interior por los verdaderos dueños de la Argentina. Y no tardaría, con un arrojo temerario para su pésimo manejo del inglés, en presentarse a los dueños del planeta. No obstante, su primer año no estuvo exento de controversias administrativas. Una de sus primeras entrevistas televisivas fue para anunciar que había desarticulado una red de falsificación de documentos que cobraba miles de pensiones de viudez ilegítimas. Beneficios fraudulentos en plena quiebra argentina que llevaron a la detención y el procesamiento de una veintena de funcionarios. Lo curioso es que él había designado a la absoluta mayoría. El caso lo llevaron el fiscal Marijuán, un habitué de sus asados domingueros, y el juez menemista Claudio Bonadío, a quien no tardaría en cortejar también. Bonadío, que investiga al fiscal Marijuán, la que se dieron de baja beneficios por 1,5 millones de pesos y que tenía como característica particular que trabajaban sobre aquellos beneficiarios que no tenían herederos ni cónyuge, y entonces lo que hacían era generar una pensión derivada falsificando el acta de matrimonio.
Dos de los imputados explicaron que eran en realidad perejiles, cabezas de turco del propio Massa que les había hecho hacer el trabajo sucio por él y ahora los entregaba servidos en bandeja. Pero no pudieron probarlo y terminaron cumpliendo prisión domiciliaria. Aquel mismo año Massa recibió una visita que cambiaría su vida. Envuelto en una compleja trama judicial por la retención ilegal de aportes jubilatorios de cientos de sus empleados, el empresario mendocino Daniel Vila pidió cita con él. La dupla de Vila y Manzano, a quien en el año pasado dediqué el único documental que existe sobre ellos, disponible para quienes me apoyan en Patreon, son por lejos los dos ricos más siniestros y temidos de Argentina. El primero, Vila, un matón violento acostumbrado a utilizar, por ejemplo, a los jueces mendocinos para encarcelar a sus competidores, a sus socios problemáticos o a sus denunciantes, quedándose con sus bienes y no en pocas ocasiones generándoles un daño físico si es necesario. El propio Vila ha matado a una persona. El segundo, Manzano, fue el político más corrupto de la historia argentina, lo cual es mucho decir, que pasó de mendigo a millonario y terminó convirtiéndose en financista del matrimonio Clinton, íntimo de James Biden, hermano del actual presidente de Estados Unidos y habitué de la isla perversa de Jeffrey Epstein. Ya para entonces se habían comprado la mayoría de las acciones de América TV, la corona de un imperio mediático, energético y minero que se expandía por todo el país. Pero sus deudas y estafas eran inmensas y el joven Sergio se mostró más que diligente para solucionarles todo, más sumiso y más servil que ningún otro funcionario de los que les habían servido hasta entonces, y fueron muchísimos. Recordemos que el propio Manzano fue una de las figuras más destacadas del peronismo durante las décadas del 80 y 90. Vila se enteró de su maniobra con las jubilaciones truchas, lo que lo llevó a enamorarse aún más del nuevo personaje, y le dijo a su media naranja: José Luis, chupete, este es de los nuestros. Tenés que conocerlo al pibe, es un nuevo Manzanito. Desde entonces lo reclutaron para sus filas, pero es más, lo integraron a sus familias. Manzano, famoso por huir del país tras su breve pero fructífero paso como ministro del Interior de Menem, mantuvo más de 30 conversaciones de 2 horas cada una con su aprendiz Masita, y las reuniones no eran ningún secreto. Con frecuencia semanal, Massa se despedía de su secretaria diciéndole: hoy tengo clases, si me buscan, no estoy. Y partía al segundo piso de la cantina de Don Carlos, un restaurante en Almagro que no era particularmente lujoso, pero que frecuentaban muchos otros comensales ilustres además de Manzano, quienes lo respetaban o lo temían. Mirta Legrand, Marcelo Tinelli, Diego Maradona, Isabel La Coca Sarli, Juan María Traverso y otros tantos. Era un entorno seguro para que el oscuro ex ministro instruya a Masita en sus altos conocimientos sobre el lobby, al punto de abrirle finalmente parte de su abanico de contactos en los Estados Unidos. Para entonces, el presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, el ministro de Economía, Roberto Labaña, y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, se disponían a embarcar a Washington para negociar la inmensa deuda con los acreedores privados. Y Masita, a último momento, se sumó a la comitiva con un as bajo la manga. Al principio, los 3 primeros aceptaron a regañadientes, como si estuvieran haciéndole un favor, pero al final quedaron anonadados por su eficiencia. Gracias a la mano negra de Manzano, el treintañero consiguió reunirse con Mark Maloch Brown, el número 2 de Soros Fund Management, el fondo de George Soros que se constituía como uno de los principales acreedores del país. Extralimitándose completamente de sus funciones como director de ANSES, Massa gestionó un encuentro entre el poderosísimo magnate húngaro y todos sus superiores, y desde entonces pasaría a liderar la lista de aliados confiables del lobby más influyente del planeta en su capítulo local, lo que consta en la filtración de archivos oficiales que publiqué en 2018. Así que un tipo de 30 años que apenas mascullaba el idioma acababa de dar el paso decisivo para la reestructuración de la deuda de 2005. Que Néstor Kirchner vendió como un logro soberano, pero que incluso autores progresistas como Claudio Lozano en su libro La deuda ilegítima retratan como la mayor estafa de la historia moderna, que benefició de manera completamente ilegal e innecesaria a personajes como Soros o el mexicano David Martínez a expensas de las próximas 3 generaciones de argentinos. Buena parte de esa deuda sigue engrosando los más de 400.000 millones que les quitan el sueño hasta el día de hoy. Sus 3 acompañantes pasaron de despreciarlo a reverenciarlo, y al cabo de unos años se convertirían los 3 en sus subordinados.
jubilados. Nielsen en particular habló con su amigo el jefe de gabinete Alberto Fernández, recomendándole a Massa como un apoyo indispensable para su proyecto personal. Mientras soplaban las brisas bolivarianas de Chávez en toda la región, Fernández quería venderse como un elemento moderador del gobierno kirchnerista, estableciendo nexos con inversionistas y políticos americanos. Massa terció por él y estrecharon una fuerte amistad. 2 años más tarde, el piquetero Luis Delía señalaría al diario Página 12 que Alberto Fernández era un agente de los Clinton infiltrado en el Frente para la Victoria, y no le faltaban razones. Lo que le faltaba a Delía era un dato contundente, y quien lo sumó a la cofradía no era otro que Sergio Massa. Desde entonces nuestro protagonista no se perdería ninguna excusa para volver a Norteamérica. En las 2 décadas subsiguientes completaría más de 65 visitas, convirtiéndose en el político argentino que más veces acudió a Washington en toda la historia nacional. Cuando un grupo de abogados poderosos entabló una demanda internacional contra el Estado argentino por el 82% móvil prometido a los jubilados, Massa viajó a Nueva York para dirigir la defensa del gobierno, de un gobierno que se presumía como la defensa de los pobres y de los débiles, pero que en realidad estaba haciendo justamente lo contrario. Y pese a que todos los expertos le habían augurado una derrota segura, Massita logró un fallo a favor y se ganó el corazón de Kirchner, al menos por un tiempo. También se hizo con una nueva amistad, muy conveniente, la de Jorge Horacio Brito, el banquero de los K, dueño del Banco Macro y presidente de la Asociación de Bancos Argentinos. Brito sonreía mientras Massa comenzó a regar su banco con dinero de los jubilados, aumentando su capitalización hasta niveles récord. El salteño devolvía cortesías lavando los miles de millones que robaban De Vito y sus secuaces, y las comisiones fueron más que generosas. Varios testigos sostienen que Massa llevaba 2 bolsos cada vez que Brito lo invitaba a jugar al pádel. Sobra decir que solo en uno llevaba la raqueta. Con el tiempo, el Banco Macro se constituiría como casi el único beneficiario de los depósitos de haberes de los nuevos jubilados, aquellos que no aportaron lo suficiente, que en un acto más de la demagogia kirchnerista entraban por la ventana, afectando y esquilmando a quienes fueron saqueados por este sistema nefasto durante 40 años de sus vidas para terminar cobrando una miseria. Massa ya era uno más en las bodas y bautismos de la High Society argentina, y a partir de entonces vacaciona directamente en la casa de Daniel Vila en Pinamar, donde presentó en sociedad a su primogénito Tomás. Hijo de tigre, le dijo jocosamente Nicolás Caputo. Durante largos periodos del mes no veían a Massa en su oficina, porque se la pasaba de copas con Manzano en su estancia de Tupungato, Mendoza, desde donde articulaban en la más absoluta privacidad los planes de lobby para sus clientes norteamericanos, como por ejemplo el fondo buitre Gramercy. Kirchner conocía muy bien esta preferencia, y aunque la miraba con creciente desconfianza, se sentía finalmente beneficiado por contar a Sergio entre sus filas. Eran los tiempos en los que reinaba con una doble alianza, Moyano a la izquierda, Magneto a la derecha, y poder apoyarse también en el Grupo América y en el Grupo Macro a través de Massita le daba la exacta dosis de impunidad requerida para desplegar su maquinaria de saqueo. Massa de hecho pergenió con astucia la erradicación de los pocos medios opositores de la época. Llamó personalmente a Telefónica para que le retire la publicidad al diario Crítica de Jorge Lanata, precipitando su bancarrota. Vila y Manzano por su parte se encargaron de acabar con Ámbito Financiero, acosando y pulverizando la salud de los accionistas minoritarios, como el tenaz periodista Roberto García, que llegó a contestarles 36 cartas a documento en un solo día, hasta que finalmente se rindió y se fue. Duhalde era una sombra que se extinguía, y un mes después de que el kirchnerismo se consolide en las elecciones legislativas de 2005, en las que por cierto Sergio se presentó como candidato testimonial a diputado y ganó, el ministro Roberto Labaña renunciaba, denunciando sobreprecios en la obra pública. Kirchner, y esto es frívolamente literal, solía burlarse de sus empleados, y el tecnócrata no soportó que le tocara el trasero al ingresar a su despacho en la Casa Rosada. Fue la gota que derramó el vaso. Con un cinismo antológico, el único cargo del gobierno que llamó a Labaña para solidarizarse fue el jefe del ANSES, que fingió estupor al escuchar de Labaña su relato sobre la corrupción de la que él
mismo participaba. Para entonces, Massa ya mantenía discretas conversaciones con el embajador gringo republicano Lino Gutiérrez y por pedido suyo le filtraba off the records al último empresario mediático ajeno a la propaganda acá, Daniel Haddad. Otro caso de misteriosa movilidad ascendente y a quien la izquierda kirchnerista se indica como agente de la CIA. Por entonces, Massa comenzó a ser secundado por otra persona absolutamente clave, Jorge O'Reilly. Según relevaba el diario Crítica de la Nata, solía presentarse de la siguiente forma: hola, soy un cretino como todos ustedes. Asesor ad honorem del director del ANSES, más tarde desembarcaría con él en la Casa Rosada, consiguiendo un despacho adjunto. O'Reilly era el desarrollador inmobiliario más exitoso de Tigre, ex compañero del mismo colegio que Macri, el Colegio Cardenal Newman, miembro del Opus Dei, ex jugador de rugby y descendiente del dictador Alejandro Lanusse. O'Reilly llegó a amasar más de 400 millones de dólares de emprendimientos inmobiliarios y convivía con Massa hasta 16 horas por día sin cobrar un salario oficial. Escuchen esto: funcionarios del gabinete afirman a grabador apagado que Massa y O'Reilly comparten algo más que la pasión por la gestión pública. Pero el ex rugbyer lo niega. No tengo ninguna relación económica con Sergio, ni siquiera me quiere aceptar dinero para la campaña. ¿De qué campaña estamos hablando? De la campaña para intendente. Porque en su municipio estratégicamente elegido, Tigre, Massa era el político que pisaba cada vez más fuerte. Ya tenía un plan infalible: seguir el ejemplo de Macri, a quien en gran medida siempre envidió, y desembocar en la intendencia a través del fútbol. Para el 2006, Massa se incorporó en la comisión directiva del Club Atlético Tigre. Allí logró el patrocinio de O'Reilly y de Jorge Brito, y el nombre del Banco Macro apareció en la camiseta de los jugadores. Tigre ascendió a la primera división del fútbol argentino, convirtiéndolo en un héroe para todos sus simpatizantes. Y así había construido el momento propicio. Como les comenté antes, la ciudad de Tigre era gobernada por Ricardo Ubieto, que había sido interventor militar en la dictadura y luego ganó varias elecciones con el Partido Acción Comunal. Massa, con buena información sobre su precaria salud, se sentó a esperar que el cadáver de su enemigo pase delante suyo. Y así fue. Un noviembre de 2006, Ubieto partía de este mundo, dejando atrás una gestión unánimemente elogiada, al mismo tiempo que una vacante para caudillo. Por entonces, Néstor Kirchner había designado como candidata a Cristina Fernández. Afluían petrodólares venezolanos a través de personajes como Antonini Wilson y su famosa valija, y se le ofreció a Massa acompañar a Scioli como candidato a vicegobernador. Ya comenzaban a desconfiar de él, de su comunicación permanente con la embajada de Estados Unidos y de una fortuna personal tan gigantesca como incalculable. Sergio rechazó cualquier propuesta y apostó por la intendencia de Tigre. En los comicios de octubre compitió con la mano derecha de Ubieto y, para sorpresa de muchos, ganó por un ajustado 4%. Se había corrido de otra situación tensa. Su amigo Alberto Fernández manejaba la recaudación de la campaña de Cristina y, junto al magnate farmacéutico Hugo Sigman, se vio directamente involucrado en el tráfico de efedrina y el famoso triple crimen de General Rodríguez. En la cumbre de la hipocresía, Sergio Massa se permitió comentar en un meeting del PJ: yo no ando en cosas turbias como ellos. Por aquellos tiempos, Barrio Nuevo, que ya estaba enfrentado con el kirchnerismo, brindó su versión de cómo había inaugurado la carrera estelar del flamante alcalde, que con 35 años parecía llevarse al mundo por delante. Cito: hace un tiempo este chico vino a verme a la playa manejando el Ford Escort negro del papá, descapotable, bien de Tano. Al viejo lo conocemos todos en San Martín por hacer la guita con obras municipales. Lo acompañaba Keck, al que después mi germo metió en trabajo y lo encausaron por Gil. Yo fui clarito con los dos: en mi tropa tengo todos los indios que quiero. Me hacen falta un par de tipos que puedan ponerse saco y corbata. 2 años después, el pendejo era diputado provincial y atendía solito en La Calecita, ese restaurante que queda en Panamericana y General Paz. Le dije que se busque otro patio para jugar, y menos mal, porque si te das la vuelta, te empoma. Ahora es intendente. Sí, mañana va a ser gobernador y pasado presidente. La tiene demasiado clara. Y si bien las cosas no se dieron tal y como profetizó el sindicalista, lo cierto es que apenas 6 meses después de jurar en Tigre, Massa pedía licencia para asumir su nueva responsabilidad, ni más ni menos que la jefatura de gabinete de Cristina Kirchner. Pero entonces se preguntarán: ¿cómo diablos sucedió esto? Bueno, primero debemos aclarar que pese a su campaña, teñida de
sangre, espolvoreada con efedrina y tapizada por dólares caribeños, Cristina todavía levantaba un discurso europeo, protocivilizado, comparándose a sí misma con Angela Merkel y diciendo que su ejemplo era Alemania y no Cuba. Reminiscencias de aquella senadora coqueta que años antes se burlaba del anhelo comunista de hacer flamear un trapo rojo en lugar de una bandera argentina. Poco antes de ser presidente, Cristina, por intermedio de Manzano, había logrado que la reciban en Estados Unidos. ¿Quién? Bueno, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, un tal Joe Biden. Ella no se sentía cómoda acompañando a Néstor a fundirse en un abrazo sudoroso con Chávez y Lula. Ella siempre quiso ser respetada en New York, en Harvard, no en La Matanza. La revancha nunca concretada de su complejo de clase. Pero las cosas le salieron torcidas, todas, absolutamente todas. Ante todo, Kirchner manejaba el Estado como si jamás se hubiera ido de la Casa Rosada, porque en rigor jamás se fue. Lo del doble comando era más bien un mito. La relación con el grupo Clarín, que ella siempre miró con recelo, acababa de romperse. Kirchner les bloqueó la compra del duopolio telefónico Telecom. Acto seguido, con el gigante de la prensa en contra, su ministro de Economía, Deporte Europeo, Martín Lustó, tuvo la prístina idea de asaltar todavía más al campo, con la famosa resolución 125, subiendo las retenciones a las exportaciones de soja del 35% a la bestialidad del 48%. Massa, hábil en el arte de la intriga palaciega, se tomó la libertad de telefonear a Cristina para prevenirla de que no avale la medida, salteándose a Néstor y Alberto Fernández. Ella, frustrada por su escaso poder real, tomó el gesto del tigrense como una caricia a su ego, aunque de todas formas avanzó con la embestida. Luego ocurrió lo que todos los argentinos recordamos: el merecidísimo paro agropecuario, tractores cortando rutas, piqueteros kirchneristas golpeando a los manifestantes y el voto no positivo del vicepresidente Cobos, un radical mendocino que Cristina aspiraba a tener de adorno para su coalición disque socialdemócrata. Un Kirchner enfurecido que acusaba a Magneto de la conjura tomó varias decisiones en caliente. Echó a Fernández de la jefatura de gabinete, convencido de que respondía más a los yanquis que a sus propias órdenes, reforzó el rol de Lampón Moreno en el área económica, dio sus estocadas finales para quedarse con el control total del Partido Justicialista y empezó a preparar su propia candidatura para 2011, en medio de una espesa crisis matrimonial con la doctora, a la que veía como un experimento fallido. Fue así que Cristina, también ofuscada, se encaprichó con designar a Massa como reemplazo de Alberto, uno de los pocos actos de rebeldía frente al despiadado patriarcado de su marido. Llegó a decirle entre lágrimas, tras una noche de intensa discusión en Olivos, que estaba dispuesta a renunciar y dejarle el gobierno a Cobos, que él la había metido en una trampa ratonera y que no toleraría que la sigan ninguneando. Más allá del carácter banal de la amenaza, 2 días después, el advenedizo Masita estrenaba la oficina contigua al despacho presidencial. Su plan había salido mejor y más rápido de lo que esperaba. Muchos empresarios se entusiasmaron, leyendo su designación como una gran oportunidad para saltearse al matón de Moreno y canalizar sus reclamos ante una administración cada vez más tóxica. O'Reilly, que pasaba más tiempo en la Casa Rosada que los propios Kirchner, multiplicó su facturación hasta límites insospechados y, borracho de poder, formó un equipo de conspiradores habituales para multiplicar el poder del jefe. Además de los laderos de siempre, sumó a Alberto Fernández, rápidamente reciclado como lobista, a Juan Manuel Abal Medina, el vicejefe de gabinete de Massa, y a Amado Vudú, que lo había sucedido en Lancés. Massa les comunicó que una de sus prioridades era normalizar el INDEC, organismo encargado de mentir sobre la inflación, intervenido a la fuerza por Moreno, a quien se proponía expulsar. Pero Néstor Kirchner se enteró de sus primeros movimientos, abortando el plan antes de que Massa pudiese pestañear. Moreno representaba buena parte del propio espíritu de Kirchner: violencia, sometimiento y pasión por meter la mano en las finanzas ajenas. Massa comenzó a sentirse agobiado por la presión de Kirchner, que lo llamaba 14 veces por día, irrumpiendo intempestivamente en su oficina e insinuándole que seguramente se había enamorado de su mejor
mejor amiga, en referencia a la flamante embajadora que envió Obama, Vilma Socorro Martínez. Como verán más adelante, su paranoia estaba bastante bien fundamentada. Por entonces, Massa comenzó a sentirse impotente por primera vez en su vida política. Fumaba como un escuarzo, sus ataques repentinos de risa nerviosa eran el hazmerreír de todo el gabinete. Diariamente observaba cómo Néstor ejercía las funciones que le correspondían a él, coordinando a ministros y gobernadores, y su único consuelo era el florecimiento de sus negocios propios. De la mano de O'Reilly y compañía, la morfología de Tigre se transformó radicalmente para amargura de los ambientalistas. Esta es una foto satelital del partido en 2007 y esta otra en 2013. Los resultados de la gestión masista. Las consecuencias ecológicas de la quintuplicación de los countries acuáticos fueron bastante significativas, desde las invasiones de carpinchos hasta la proliferación del dengue y las inundaciones en barrios pobres. El caso es que O'Reilly, cansado de ganar tanto dinero si cabe, comenzó a soñar en grande. Le vendió a Massa una idea para promocionarse a él mismo y simultáneamente calmar a Kirchner. El plan era quitarse de encima al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, por entonces su mayor enemigo. El actual Papa Francisco distaba mucho del perfil de progre globalista que lo hizo mundialmente conocido. Si bien comenzaba a proyectar dicha imagen de puertas afuera, en lo referente a la Argentina era un cardenal serio, de gesto adusto, bastante conservador y adversario del gobierno, que le endilgaba con buenas razones su pasado como colaboracionista de la atroz dictadura militar. Massa maniobró con Jaime Estiuso, oscuro fontanero de los servicios de inteligencia, para pincharle los teléfonos al cardenal. También lo hizo seguir y se sirvió de la histórica rivalidad entre el Opus Dei y los jesuitas para deteriorar su posición en el clero, intentando forzar su reemplazo por el obispo platense Héctor Aguer o, en el peor de los casos, el de Zárate Oscar Zarlinga. O'Reilly, a su vez, aspiraba a que lo designen embajador ante la Santa Sede. El propio Zarlinga relataría que la operación se frustró porque intervino un tercer sector, la izquierda del gobierno de Cristina Kirchner, que se ofuscó porque el plan para sacar a Bergoglio se iba a llevar adelante sin su ayuda y los laureles serían para Massa y O'Reilly. El canciller Tayana, ex Montonero, y su secretario de culto Guillermo Oliveri le soplaron a Bergoglio el proyecto de Massa, que incluía la difusión de material clasificado sobre su sangriento papel durante los años de plomo y las pruebas de su encubrimiento al pederasta Grassi. Todo formaría parte de un despliegue diplomático en pleno Vaticano, donde muy posiblemente conseguirían el visto bueno de Benedicto XVI. El arzobispo porteño no vaciló en jugar más rápido que ellos, y a través del nuncio apostólico le hizo llegar al entonces Papa un abultado informe de los negocios turbios de estos dos personajes. También le entregó una copia en mano a Moreno, cuya esposa, escribana y la mano derecha de Devido en el saqueo kirchnerista, lo conocía desde los tiempos en que ambos coincidieron en la organización derechista Guardia de Hierro. Desde entonces, Massa comenzó a ser chantajeado por sus adversarios internos y Bergoglio no le perdonaría nunca su conjura contra él. Hasta el día de hoy opera abiertamente contra Massa. La ruptura del Papa con el Frente de Todos se produjo precisamente cuando nuestro protagonista se convirtió en ministro de Economía. Años antes le bajó el pulgar a María Eugenia Vidal después de haberla respaldado en las elecciones bonaerenses precisamente por pactar con Sergio. Y en la actualidad, Francisco maniobra a su espía Grabois a fin de fracturar la coalición peronista si Massa es el candidato, siendo su principal obstáculo en el espectro peronista. Papa Francisco se ha convertido en un cáncer con el que lucha desde hace más de una década, y Manzano, amigo de ambos, no logró hacer absolutamente nada para sanar la relación. Massa, fatigado, tenía que soportar que Kirchner lo humille hasta en los partidos de fútbol que organizaba los viernes en la Quinta de Olivos, donde lo bailaban una y otra vez pese a ser el más joven. Él mismo se encargó de filtrar a Infobae que Kirchner le parecía un sujeto tan maligno como infantil, que lo había tomado de punto y que siempre lo anotaba en el equipo contrario para gritarle los goles a la cara. Su mayor satisfacción en aquella época, a comienzos de 2009, fue constatar que la inteligencia estadounidense ya lo consideraba su enlace favorito en territorio nacional. La instalación del narcotráfico en el conurbano bonaerense se desplazó de la zona sur a la zona norte, con la clásica complicidad indispensable de la DEA para este tipo de maniobras. En junio de 2009, el poderosísimo Bill Clinton visitó la Argentina para presentar su fundación en el Hotel Hilton. A la salida del evento, Cristina y su esposo lo agasajaron en un elegante restaurante de Recoleta. No sorprende que a 2 sillas de Bill se haya sentado
atentado Sergio Massa, cuya presencia solicitó el mismísimo agasajado junto a la de sus fieles contribuyentes vernáculos, Matías Garfunkel, Gerardo Bertain, Chupete Manzano y Eduardo Urnequian. Días antes acababa de desembarcar en Tigre el ex vicepresidente de Clinton, Al Gore, y junto a él Juan Verde, quien años más tarde sería el jefe de campaña para la reelección de Obama. En aquella reunión, Al Gore, Verde, Vila y Manzano instigaron a Massa para emanciparse de los K y lanzar su propia carrera. Ya leían debilidad en el kirchnerato, que comenzaba a radicalizarse de la mano de los petrodólares chavistas. Detalle de color, Massa ya se definía en los reportajes como un hombre de centro que dotaba de pragmatismo a Cristina, mientras jugaba con un muñequito de Obama en su escritorio y declaraba su profunda admiración por él. Pero como les contará a continuación el columnista Juan Pablo, la suerte dejaría de sonreírle. Adelante. Las fisuras con Néstor Kirchner eran cada vez mayores. En las elecciones legislativas de 2009, el expresidente encabezó la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires y Massa lo acompañó en la boleta. Pero su mujer, Malena Galmarini, fue candidata a concejal de Tigre y lo hizo en una boleta local, rechazando la lista de Néstor Kirchner. En voz baja ya lo llamaban traidor. Pero la debacle llegaría en junio, cuando tuvieron lugar los comicios. Francisco de Narváez, financiado íntegramente por Vila y Manzano, alcanzó el 34,58% de los votos contra el 32,11% del Frente Justicialista. Aquella noche se pudo ver a Massa con una tremenda cara de orto, perdón por la expresión, al lado de un humillado Néstor Kirchner que reconocía la derrota. Massa decidió renunciar al gobierno y volver a Tigre. Cuentan que en los días de cambios de gabinete, un furioso Néstor lo increpó a Massa acusándolo de un romance con la presidente. Massa le contestó que mejor mirara por el lado de Capitanich, lo calificó de boludo y le pegó una trompada. Tuvieron que separarlos, pero acto seguido Néstor le bajó el pulgar a Capitanich como jefe de gabinete y nombró a Aníbal Fernández. Si es verdad que se fueron a las manos, habrá que sospechar que había más que intrigas de polleras. Se dice que Néstor no había tolerado su conspiración contra Guillermo Moreno y lo acusaba de hacer negocios a espaldas de él con un conocido banquero nacional de la ciudad. Sin embargo, la ruptura con el kirchnerismo no era todavía pública. Pero corría el 2010 y el mundo conoció los cables de Wikileaks. En lo que refiere a Massa, se reveló que era un asiduo visitante de la Embajada de los Estados Unidos y que en esas reuniones calificaba a Néstor Kirchner de perverso y cobarde. Pero vamos a contextualizar un poco. El primero de los cables señala cómo, estando Massa todavía en funciones, su asesor Jorge O'Reilly defenestró al gobierno delante de una delegación de inversores y de un diplomático estadounidense. Lo que más llamó la atención del autor del cable fue el lugar elegido para ensayar esas críticas, ya que O'Reilly la formuló en su propia oficina de la Casa Rosada. Pero mucho más contundente fue el segundo cable de Wikileaks. 4 meses después de renunciar a la jefatura, Massa cenó con la embajadora de Estados Unidos, Vilma Socorro Martínez, en la casa de O'Reilly. Aquella velada, el intendente de Tigre descargó todo su rencor hacia la pareja presidencial. Además de tildar a Néstor de psicópata y cobarde, dijo que su actitud de matón en la política escondía una profunda sensación de inseguridad e inferioridad. También cuestionó su mérito como un táctico magistral y lo acusó de ser un torpe tan convencido de su presunta brillantez que seguramente continuaría cometiendo errores. Massa estaba tan desinhibido, cuenta el cable, que Malena se alarmó hasta el punto que su marido le pidió que dejara de ponerle caras. Kirchner no es un genio perverso, continuó el intendente. Solamente es un perverso. Luego describió sus 12 meses en la jefatura de gabinete como un infierno, donde se la pasó luchando con un marido controlador y una presidente, cito, sumisa y distante, que estaría mucho mejor sin Néstor que con él. Después de las filtraciones era evidente que la guerra contra el gobierno recién estaba comenzando. El 27 de octubre de 2010, Néstor Kirchner falleció repentinamente en su casa de El Calafate. Sergio Massa, recién pasado al bando de la oposición, asistió al funeral y estuvo junto a Cristina al lado del féretro. Pasaría casi una década hasta que la imagen volviera a repetirse. Con la muerte de Néstor, la popularidad del gobierno llegaba a números récords y derrotar a CFK en las presidenciales del 2011 era un sueño imposible.
Massa bajó el perfil, abocándose a ser reelegido en Tigre. Es entonces que apareció en escena su gran amigo Daniel Vila. El vínculo se había afianzado cuando Massa lo benefició con el canje de impuestos adeudados por publicidad en 2009. De hecho, fueron tantos los empresarios de medios beneficiados por Massa que el intendente ya contaba con importante capital mediático. Uno de ellos es Daniel Haddad, dueño del portal Infobae y otro de los empresarios que le ha ayudado en su vinculación con los Estados Unidos y con el Estado genocida de Israel. Cuando rompió filas con el kirchnerismo, Vila lo alentó a concretar lo que el tigrense craneaba por entonces, formar su propio espacio político. Si te va bien, en 2 años vamos a gobernar el país. Si te va mal, nos vamos a vivir a Miami, le dijo el empresario. A Sergio le encantó la idea porque Miami es su debilidad, le contó Vila a Genud en una entrevista para su libro. Sin embargo, el apoyo de Vila y Manzano no se vio reflejado en otro de sus pilares, el banquero Brito, que por entonces gozaba de jugosos acuerdos con el gobierno de Fernández de Kirchner. Mientras se iba gestando su ruptura, Massa conformó el Grupo de los 8, que buscaba presionar a Scioli reuniendo a los intendentes bonaerenses de La Plata, San Miguel, Escobar, Malvinas Argentinas, Olavarría, General Villegas y Hurlingham. Con esa base arrancó lo que en 2013 se dio a conocer como el Frente Renovador. Ese año Massa estaba dispuesto a repetir la hazaña que Francisco de Narváez había logrado en 2009, derrotar al kirchnerismo en Buenos Aires. Y sus padrinos no fueron otros que Daniel Vila y José Luis Manzano, cuyas relaciones con CFK se habían tensado a raíz del congelamiento de las tarifas. Los mendocinos no solo construyeron a Massa mediáticamente, sino que Manzano puso a su servicio a Sergio Bendixen, un peruano del Partido Demócrata que había asesorado a Jimmy Carter y a Barack Obama en sus respectivas elecciones. Ese año Massa fue la vedette principal de América TV, donde también tenía acciones el empresario Eduardo Urnequian y los hijos de Francisco de Narváez a través de un fideicomiso. Massa paseó por cada uno de los programas del Grupo 1 y lo entrevistaron en cuanto programa y formato existiera, incluida la farándula. La pelea con el kirchnerismo y su fuerte discurso contra la inseguridad lo mostraba como una opción seductora para desbancar a los pingüinos. Así se fue posicionando en una especie de término medio que no quería al kirchnerismo pero tampoco confiaba en Macri. Aquel idílico año Massa crecía y no solamente en las encuestas. Su patrimonio se disparó un 79%, lo que llevó sus bienes declarados a 2.768.320 pesos. Hoy en día parece insignificante, pero en aquel entonces era una suma bastante considerable. Cuestión que fue en esa campaña que empezó a hablar de militarizar las villas miserias para combatir el narcotráfico. En la vereda de enfrente, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, salió al cruce y dijo que en Tigre están los mayores narcotraficantes del mundo. Y mi intención no es defender a Sergio Berni, pero hay que reconocer que algo de razón tenía. Las relaciones de Massa con presuntos traficantes colombianos siempre fueron un secreto a voces, que recrudecieron cuando la localidad de Nordelta, en Tigre, empezó a llenarse de empresarios sospechosos. Es el caso del colombiano Henry Misangre López Londoño, acusado de liderar una banda de paramilitares vinculada al narcotráfico y considerada de las más peligrosas de Colombia. Misangre se había radicalizado con su familia en la Argentina desde 2011, en una casa en el barrio Los Sauces de Nordelta. Massa también protegió a un grupo de narcotraficantes colombianos que solían reunirse en una iglesia evangélica de El Talar, partido de Tigre. Sí, en una iglesia. En octubre de 2013 tuvo lugar un operativo antidrogas denominado Fondo Blanco, en el que, entre otras cosas, se secuestraron 114 kilos de cocaína en plena 9 de julio y se detuvo a varias personas de nacionalidad colombiana. Por aquellos días, la policía asistió a la iglesia evangélica y secuestró una carta que un pastor colombiano llamado David Andrés Acevedo Muñoz le había enviado a uno de sus superiores en Colombia. En ese documento, el hombre reveló que en algún momento de 2013 lo contactó un conocido arquitecto de Nordelta llamado Walter, con quien se reunió. En dicho encuentro, según la carta, el arquitecto le contó al pastor que lo había llamado el alcalde de Tigre, es decir, Massa, para decirle que había un expediente judicial y una orden de allanamiento por narcotráfico y lavado de dinero contra el colombiano Jesús Antonio Yepes Gaviria.
supuesto empresario de la construcción y parroquiano del templo. Según el relato del pastor, el arquitecto le comentó que había un fiscal argentino muy prestigioso intentando averiguar en qué se basaba el expediente judicial. De las fuentes disponibles surge que el texto secuestrado también decía que el alcalde de Tigre había mandado a decir que los allanamientos eran inminentes y que el motivo detrás de todo eso era la disputa electoral con Cristina Kirchner. En otras palabras, Massa estaba asustado y tenía comprada la justicia para proteger a los narcos. Y esperen un poco porque la identidad de ese fiscal la voy a revelar inminentemente. En esta rapsodia de hechos turbios llegaría el más turbio de todos. En la tarde del 20 de julio de 2014, un ladrón armado irrumpió en la casa de Sergio Massa y disparó contra una cámara de seguridad sin advertir que era grabado por otra. El delincuente, aprovechando que la vivienda estaba vacía, se llevó una importante suma de dinero, efectos de valor, documentaciones de la familia y 2 pendrives con importantes archivos. A las 24 horas la policía bonaerense allanó la casa de un habitante del barrio Los Troncos sobre la ruta 197 y otra en Florida al 1200. ¿Quién era el extraño personaje dueño de estas 2 propiedades? El exprefecto Alcides Díaz Gorgonio, un hombre con un pasado en el área de inteligencia y señalado como agente de Sergio Berni. Entre las controversias que rodean al caso, la inmediata fue que Massa ocultó el robo por 2 semanas antes de hacerlo público. Pero mucho más grave sería el destino de un muchacho de 20 años llamado César Emilio Jaunarena, a quien la policía bonaerense lo tomó como testigo del allanamiento en la casa de Díaz Gorgonio. Por entonces, Jaunarena era un changarín que trabajaba en el puerto de Frutos de Tigre. Pero en 2014 terminó denunciando amenazas y serias irregularidades en el allanamiento que salpicaban a policías y también a Sergio Massa. Sostuvo que el dinero secuestrado a Díaz Gorgonio era mucho más que el denunciado por Massa, y que el secretario de Seguridad de Tigre, Diego Santillán, había entrado a la casa de la calle Florida con un bolso vacío que se llevó lleno. Massa ya se candidateaba como presidenciable, así que actuó sin piedad. El changarín, sus 2 abogados y hasta el fiscal de Pilar, Washington Palacios, que le había tomado declaración en 2014, fueron procesados por encubrimiento y falso testimonio. Palacios, de hecho, fue destituido, y todo fue impulsado por su jefe, el entonces fiscal general de San Isidro, Julio Novo, y su mano derecha, el fiscal de delitos complejos, Claudio Scalopán, quien había tomado como suyo el caso del robo a la casa de Massa. Así que ya sabemos quiénes eran los fiscales amigos de Massa que blindaron a los narcos de Nordelta. Scalopán fue noticia el pasado 22 de diciembre cuando fue suspendido de sus funciones justamente por entorpecer las investigaciones de tráfico, transporte y comercialización de drogas y por incumplimiento de la obligación de investigar. Scalopán también estuvo implicado en una red conformada de policías, funcionarios judiciales y abogados que extorsionaban a personas vinculadas al narcotráfico para obtener dinero. Si había resistido hasta ahora fue solo por la protección política de Sergio Massa, que le debe viejos favores. Como vemos, esta gente ilustra la mafia estatal en toda su excrescencia. ¿Y qué pasó con César Emilio Jaunarena? Bueno, lo vamos a detallar en su momento, pero les puedo adelantar que desde entonces se convirtió en otro desaparecido en democracia. Pero bueno, todo esto no surtió efectos electorales negativos para Massa. El 8 de agosto tuvieron lugar las primarias y el tigrense derrotó a Martín Insaurralde, el candidato de CFK, quedando excelentemente posicionado para las generales de octubre. Las escenas de 2009 se repitieron, el gobierno entró en colapso, pero esta vez Massa estaba del lado ganador. Ya ungido como la segunda figura más importante de la oposición, sus contactos norteamericanos lo agasajaron. En el encuentro porteño del Council of Americas, el triunfador de las PASO bonaerenses fue una de las presencias que más expectativa despertó. El Council of Americas es una entidad fundada por David Rockefeller en 1963 como organismo para fortalecer los lazos entre gobiernos, empresas y organizaciones civiles de Latinoamérica. Y por fortalecer los lazos me refiero a ajustarlos a la agenda de estos magnates. Desde 2003, el Council of Americas es presidido por Susan Siegel, otro alfil de los Rockefeller que fue socia de JP Morgan y directora gerente en Chase Manhattan Bank. En esta foto puede verse a Susan Siegel sonriendo con Sergio Massa y Eduardo Ornequian en aquel evento de 2013.
Massa también recibió en Tigre a otro amigo americano, el republicano Rudolph Giuliani, quien fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001, que logró reducir el crimen en la Gran Manzana a base de gatillo fácil y por supuesto muchos inocentes asesinados. Massa lo invitó a la localidad de San Fernando para presentar su plan de combate contra el narcotráfico. Una tomada de pelo. Una semana después llegaron las elecciones. La victoria de Massa fue apabullante y mucho más meritoria tratándose del bastión principal del kirchnerismo. El 10 de diciembre Massa juró en la Cámara de Diputados cerrando un año perfecto. Bueno, perfecto salvo por un detalle, y es que había aparecido un enemigo inesperado. O mejor dicho, un viejo enemigo tenía ahora un poder que no esperaba. El 13 de marzo de 2013, cuando el cardenal Jean-Louis Toran, con voz temblorosa, anunció que el nuevo papa era Jorge Mario Bergoglio, cuentan que Massa se lanzó a lagrimear. Llegó a su casa y le dijo a su esposa: me pegó fuerte, fue una trompada al medio del mentón. Y no era precisamente un golpe de alegría, es que Francisco jamás recibiría a Sergio Massa. Ignacio de Mendiguren, su socio político, procuró una y otra vez que el tigrense llegara al Vaticano para echarse una foto con el flamante papa, pero desde el entorno del pontífice le cerraban una y otra vez la puerta en la cara. Massa estaba tan ofuscado que empezó a mentir. Una nota del semanario Perfil del 15 de marzo de 2014, firmada por Rosario Ayerdi, habla de unas presuntas charlas telefónicas que Massa habría tenido con el Papa. Dice Rosario, y cito: la primera conversación fue tras el triunfo electoral del Frente Renovador en los comicios del 27 de octubre, en los que el diputado se impuso con cerca del 44% de los votos. La llamada llegó del Vaticano y fue para saludarlo por el resultado. Por supuesto, todo era mentira. Las explicaciones del Vaticano eran que les preocupaba a los narcotraficantes instalados en Tigre. En 2015, el autor de la biografía no autorizada de Sergio Massa, Diego Genud, aseguró que el Papa Francisco lo llama a Massa el falso profeta y que no olvida las infames operaciones que tejió en su contra. Ya pasaron 10 años y Massa será probablemente el único político argentino sin una foto con el pontífice. En 2014 Massa empezó a preparar las elecciones presidenciales y viajó por enésima vez a los Estados Unidos. Allí volvió a reunirse con Rudolph Giuliani y conversó con gente de Inter-American Dialogue, otro centro de estudio fundado por los Rockefeller en 1982. Algunas voces dijeron que miembros de la comisión trilateral estuvieron presentes. En aquella gira lo acompañó también Sergio Bendixen, ¿se acuerdan? El ex asesor de Barack Obama. Pero si las cosas picaban en puntas en el país del norte, en el frente interno la candidatura de Massa no era fácil. El PRO se consolidaba como primera fuerza opositora y la alianza de Mauricio Macri con el Partido Radical a principios de 2015 lo posicionó para llegar al balotaje en octubre. Como había ocurrido en 2013, Massa se reunió con sus padrinos Vila y Manzano. Estos le aseguraron que pondrían toda la carne al asador. Pero en el peor de los casos, si Macri obtenía el segundo lugar, el masismo haría su parte arrebatando votos al kirchnerismo, lo que dejaría a Massa en una buena posición con el gobierno de Cambiemos. Otra vez, Vila se lanzó a promover a Massa en todos sus multimedios, siendo el caso más obsceno el de Jorge Rial, quien se volcó definitivamente a hacer campaña en primera persona. De hecho, fue en su programa donde el tigrense prometió que jamás volvería al kirchnerismo. En julio, el PRO de Mauricio Macri se pegó un susto cuando el candidato del socialismo, Martín Lustó, forzó un balotaje con Horacio Rodríguez Larreta por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La derrota de Macri obviamente favorecía a Massa, pero cuentan que esa noche Massa en privado tenía un sentimiento agridulce. Pierde mi amigo, dijo. Finalmente, su amigo ganó por menos del 2%. Con el dinero de sus padrinos, Massa lanzó una furiosa campaña por todo el país, recorriendo en jets privados un total de 58.000 kilómetros, el equivalente a una vuelta y media
al mundo. De hecho, Massa es el político que más vuelos privados ha tomado en la historia de la Argentina, con más de 900, y viajó exclusivamente en 3 empresas aéreas cuyos dueños son Ernesto Clarence, la familia Brito y Jorge Corcho Rodríguez, todos empresarios procesados en la justicia por corrupción. Pero en las elecciones generales de octubre, Massa obtuvo un magro 21,39%. Quedó tercero por más de 13 puntos, aunque le arrebató millones de votos a Daniel Scioli, el candidato del kirchnerismo que finalmente fue derrotado por Macri en el balotaje. Quizás como agradecimiento o quizás porque necesitaba a alguien que sí fuera bien recibido por el poder, Macri invitó a Massa al foro de Davos de 2016. Allí se reunieron con David Cameron de Gran Bretaña, Benjamin Netanyahu de Israel y con el mismísimo Joe Biden, por entonces vicepresidente de los Estados Unidos. Biden brindó todo un gesto simbólico cuando, en lugar de saludar a Macri, le dio unas cálidas palmeadas a Sergio Massa ante las cámaras, casi como si dijera: este es el futuro presidente de la Argentina. Y las muestras de cariño continuaron. En junio del 16, el tigrense fue invitado a la convención demócrata que proclamó a Hillary Clinton como candidata a presidente. Allí estuvieron Barack Obama, Bill Clinton y Bernie Sanders, el candidato comunista amigo de René de Calle 13 y Bad Bunny. Aprovecho para dejar este video recomendado. Cuestión que aquella noche Massa se llevó una foto ni más ni menos que con John Podesta, el jefe de la campaña demócrata. Según un comunicado del Frente Renovador, dialogaron alrededor de 20 minutos, mientras que Martín Lustó, embajador de Macri en los Estados Unidos, no obtuvo ni siquiera un saludo. Pero fíjense cómo son las cosas, que Massa también fue invitado a la asunción de Donald Trump en enero de 2017. A través del exalcalde de Nueva York, Giuliani, el tigrense se hizo muy cercano a congresistas republicanos y fue el único político argentino invitado a la fiesta trumpista. La sorpresa llegó un día después, cuando circularon imágenes donde Massa aparecía con el Capitolio y la marcha anti-Trump de fondo, denominada la Marcha de las Mujeres. Pero la agenda norteamericana de Massa excede por lejos la clase política. Organismos internacionales de crédito, empresarios, banqueros, fondos de inversión, medios de comunicación, fiscales, jueces, consultores y sindicalistas integran la enorme red que el actual ministro de Economía pudo construir en pos de su proyecto presidencial. Sus voceros del Frente Renovador han dicho que le basta con levantar el teléfono para comunicarse con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Massa también integra la lista de argentinos financiados por el magnate George Soros, algo que dimos a conocer en este canal en 2018. Bajo el sugestivo título de Aliados Confiables en Latinoamérica 2018, líderes confiables para OSF, es decir, Open Society Foundations, y OSI, es decir, Open Society Institute, este documento indica, cito, los referentes argentinos comprometidos con los valores de la OSF y dispuestos a colaborar en el desarrollo legislativo y nuevos marcos regulatorios. Ya sabemos cuáles son esos valores. Cuestión que ninguno de los miembros de la lista lo ha desmentido, dando así tácito consentimiento a su veracidad. Pero bueno, volvamos a las intrigas argentinas. La luna de miel de Massa con Mauricio Macri duraría poco tiempo. El tigrense lo acompañó en varios proyectos de ley en el Congreso, pero a finales de 2016 la relación ya estaba rota. Macri estaba furioso. Lo llevé a Davos pensando que había aprendido, pero es un impostor. Llegaron las legislativas de 2017 y Cambiemos le asestó un duro golpe a Cristina Kirchner, que fue derrotada en la provincia de Buenos Aires por el macrista Esteban Bullrich, pero también a Massa, que obtuvo un mediocre 11,03%. En diciembre, mientras una guerra de piedras colmaba el Congreso de la Nación con motivo de la reforma provisional, Massa se unía a los gobernadores del PJ para formar un nuevo bloque en la Cámara de Diputados. Era un momento complejo para Sergio, que se enfrentaba a los insultos del kirchnerismo y a la artillería del macrismo. También pesaban sobre él los vínculos con el narcotráfico. Elisa Carrió publicó una serie de fotos donde se veía al tigrense y a su esposa Malena Galmarini junto a familiares del narcotraficante Ibar Pérez Corradi.
¿Quién es Ibar Pérez Corradi? Empresario farmacéutico, financista, traficante de drogas y autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez. Fue uno de los prófugos más buscados del país hasta su detención el 19 de junio de 2016 en Foz de Iguazú. Carrió también publicó fotos de Massa junto a Julio Novo, el fiscal general de San Isidro de quien ya hemos hablado. En ese momento, Novo enfrentaba un juicio político por encubrimiento de una red de narcotráfico internacional involucrada en el asesinato de 2 ciudadanos colombianos en el shopping Unicenter, ocurridos el 24 de julio de 2008, y en el escándalo del narcojet en el que fueron detenidos los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá el 2 de enero de 2011, con casi 1 tonelada de cocaína en el aeropuerto de El Prat, Barcelona. Carrió advirtió que en la causa del caso Novo había acreditadas alrededor de 100 llamadas telefónicas entre el fiscal general y Malena Galmarini. Llegó el año 2018 y la turbulencia financiera hizo que Massa pasara decididamente a la beligerancia contra el macrismo. Eso sí, como buen soldado sororiano, acompañó el proyecto de ley del aborto en la Cámara de Diputados, encargándose de volcar los votos de su bloque. Ese mismo año Massa coqueteó con Pichetto, Urtubey, Schiaretti y Labaña en miras a las presidenciales. En mayo y junio viajó a Florida, Texas y California para tomar clases de pitching y entrenarse de cara a las elecciones. Y en octubre volvió a los Estados Unidos con Pichetto, Schiaretti y Labaña. Massa presentó a sus aliados en el Wilson Center y en la Universidad de Georgetown. Lo cierto es que entre negocios, charlas y clases, en 2018 Massa tuvo más apariciones públicas en Norteamérica que en la Argentina, donde su nueva fuerza política no superaba el 10% de intención de voto. El tigrense perdía fuelle y lo tenía claro. Quizás haya celebrado aquel 18 de mayo de 2019, cuando Cristina Kirchner publicó el célebre video que lanzaba a Alberto Fernández como candidato a presidente. Esa misma tarde, 6 de los 8 gobernadores se alinearon bajo la nueva fórmula presidencial. A los pocos días conversó por televisión con Alberto Fernández y ambos hicieron una puesta en escena donde el candidato de Cristina lo invitaba a tomarse un café, entre comillas, y cerrar un acuerdo. Pero detrás de las cámaras, Massa ya había recibido órdenes de la Casa Blanca para que se bajara y negociaba personalmente con Máximo Kirchner. En los primeros días de junio, Cristina fue a la casa de Sergio Massa. Era la segunda vez que lo hacía y en la mesa se sentó Malena Galmarini. La expresidente fue acompañada por Máximo Eduardo Guado de Pedro. Ambos le explicaron a Malena Galmarini durante 5 horas que Cristina no tenía nada que ver con el robo de 2013. Al día siguiente Massa se tomó el café con Alberto y oficializaron el Frente de Todos. Durante las elecciones de 2019 el tigrense tenía entre manos una tarea muy particular: potenciar a sus viejos conocidos, los pseudo-liberales, para mermar los votos macristas. No es por hacer autobombo, pero en 2019 fuimos responsables de desentrañar la oscura trama que catapultó a José Luis Espert, hoy candidato cambiemita. Todo empezó el 6 de agosto, solo 5 días antes de las PASO, cuando 2 proyectiles impactaron en la camioneta que transportaba al candidato. Nos llamó la atención que Massa saliera instantáneamente a decir que el vehículo había sido baleado. Sí, baleado, antes que el propio Espert, quien aclaró que solo habían sido piedrazos. Algo muy raro para tratarse de un coche blindado. Así que nos pusimos a investigar la camioneta en cuestión y encontramos que estaba a nombre de Claudio Sicarelli, un empresario de Río Negro que es primo de Fred Machado. ¿Quién es Fred Machado? El responsable del avión del tráfico de cocaína a Barcelona en 2011, que había sido encubierto por el fiscal Julio Novo, íntimo de Massa. No sé si se acuerdan, lo acabamos de abordar hace un rato. Fred Machado también está vinculado a la ruta del dinero K y era buscado por Interpol. Este fue el tipo que puso dinero para Espert y su jet privado para sus viajes de campaña. En un evento que tuvo lugar en Río Negro, Fred Machado estuvo presente y Espert le agradeció personalmente. Pero si faltaban pruebas de que la mano de Massa estuvo detrás del pelado liberticida y antiliberal, Menem contó más de una vez que gente de Espert quiso comprarlo con $6 millones encima de la mesa. Ese dinero, le dijeron, era de Alternativa Federal y afirmó que podía llamar para corroborarlo. Massa también le llenó la lista de
ex compañeros de UCD y le consiguió a Dick Morris, ex asesor de Clinton, para colaborar en su campaña. En otras palabras, el curro del partido entre comillas libertario fue una maniobra del kirchnerismo. Pero bueno, el dinero no lo gastaron tanto como lo recibieron y, oh casualidad, en 2019 Expert se hizo millonario. Está en deuda con Massa por partida doble. Llegaron las PASO de agosto y Fernández aplastó a Macri terminando de hundir su gobierno. El tigrense empezó a planificar qué lugar ocuparía a partir de diciembre. Y como no podía ser de otro modo, viajó a los Estados Unidos para meditarlo. Ahí fue convocado a una reunión secreta con funcionarios del Departamento de Estado, del Tesoro y agencias de seguridad. A todo esto, el tipo no era ni funcionario público y ya se paseaba por los pasillos de la primera potencia del mundo. También disertó en el Wilson Center y fue invitado de honor del Council of the Americas en Nueva York. Alguna información de lo que pasaría en 2020 debió haber recibido en ese viaje, porque Massa se perfiló para no quedar pegado al poder ejecutivo y al mismo tiempo estar en la línea de sucesión presidencial. El costo a pagar fue quedar fuera de las negociaciones por la deuda con los acreedores estadounidenses. Esto quedó en manos de Martín Guzmán, el discípulo del economista favorito del Papa, Joseph Stiglitz, pero también de Gustavo Vélez, designado secretario de Asuntos Estratégicos. Vélez, a pesar de ser un hombre del Opus Dei, también es cercano a Francisco y naturalmente enemigo de Massa, pero para el tigrense era una concesión aceptable. En octubre el Frente de Todos se impuso en primera vuelta. Massa juró como legislador y fue ungido presidente de la Cámara de Diputados. El 24 de marzo de 2020, en la primera semana de la cuarentena más larga del mundo, Massa apuntó: esta es una historia que va para largo. Y vaya que fue para largo. Mientras millones de argentinos eran rehenes en sus casas y no podían salir a trabajar, el gobierno de Fernández negociaba con Soros la extensión de las medidas a cambio de ayuda económica. Casualidad o no, poco después, el Ministerio de Educación de Culfas, un hombre de Massa, firmó con la Open Society un acuerdo para llevar adelante proyectos en conjunto. Desde la Cámara de Diputados, Massa también se encargó de que el proyecto del aborto se aprobara sí o sí ese año, satisfaciendo a los lobbies y poderes internacionales. En junio de 2021, Massa rompió todos los protocolos haciendo una gira no oficial por los Estados Unidos a pesar de no tener un cargo ejecutivo. Se reunió con Susan Segal y luego con Bill Clinton en un restaurante en las afueras de Nueva York. La cena duró 3 horas y media, hablaron de fútbol, del FMI y Massa le regaló una camiseta de tigre con el nombre del expresidente estampado. De regreso a Buenos Aires estaba en auge la campaña por las legislativas de medio término, que despertaría el gran fenómeno de la política argentina actual: Javier Milei. Una vez más, el artífice del candidato pseudo-liberal fue el núcleo de Massa. Al igual que el tigrense, Milei apareció en escena en 2016 por obra de Vila y Manzano, que se habían peleado con Macri. Hacía más de 10 años que Milei trabajaba para Eduardo Urnequian, un Lázaro Báez del menemismo y principal accionista de América TV. En 2021, Ramiro Marra y otros candidatos de Milei y de Expert se reunieron en la oficina de Marco Lavagna, presidente del INDEC y aliado de Massa. Sí, no en su casa o en un café, en su oficina. Con la plata y el impulso mediático de Urnequian, Vila y Manzano, Milei obtuvo una performance sobresaliente en la ciudad de Buenos Aires, en las mismas elecciones que hundieron al gobierno de Alberto Fernández. Desde entonces, la gestión de Martín Guzmán en economía empezaría a irse a pique. La pobreza y la inflación recrudecieron en la vida de los argentinos. El Banco Central empezó a desangrarse y en julio del 2022 Guzmán pateó el tablero renunciando al ministerio. Fue entonces que Massa maniobró para quedarse con el gobierno. Aunque desde Olivos lo desmienten, una fuente habló de un violento encontronazo entre Sergio y el presidente. Según las versiones, el tigrense quería el ministerio, pero Alberto se lo negaba. La cita terminó muy mal cuando un tercero trató de intervenir. Ese tercero era Gustavo Vélez, su enemigo. Vélez acusó a Massa de estar demasiado cerca de Cristina.
Massa, incómodo y ofendido, le pegó un sopapo, dijo no cuenten más conmigo y cerró un portazo. Horas después, Juan Mansur anunció que Silvina Batakis era la nueva ministra de Economía. No sabemos qué pasó en los días siguientes, pero mientras Batakis volaba de regreso desde los Estados Unidos, la echaron. Sí, se desayunó el despido en Ezeiza y Sergio Massa obtuvo lo que buscaba, era el nuevo superministro de Economía. Había vencido al ala del Papa y Belis presentó su renuncia. La ceremonia de jura tuvo lugar el 3 de agosto y allí asistieron sus grandes amigos Daniel Vila, José Luis Manzano y Marcelo Filiberti, dueños de Edenor. ¿Quién es Filiberti? Un empresario que, entre otros kiosquitos, es dueño de Transclor, una empresa distribuidora de cloro. Cuando Malena Galmarini asumió la dirección de AISA, Filiberti empezó a suministrarle cloro líquido y ploricloruro de aluminio, algo que Malena compraba en cantidades ingentes. ¿Se acuerdan del agua putrefacta y marrón que salía en Buenos Aires durante 2020? Bueno, esa era la mano de Filiberti. El caso es que fueron estos tres hombres, Vila, Manzano y Filiberti, quienes sostuvieron los inicios tambaleantes del tigrense en la cartera económica. Con unos pocos millones de dólares mantuvieron el fino equilibrio de la delicada economía nacional, inyectando dólares para retrasar el cambio oficial y haciendo grandes negocios entre la compra y venta de esas diferencias con el dólar paralelo, como corresponde a esta oligarquía financiera. Sergio Massa, desde su sitio privilegiado, no pudo ni quiso dejar a sus amigos sin morder un pedazo de la torta, y les perdonó una multimillonaria deuda de Edenor con Camesa, la distribuidora estatal de energía. Obviamente la plata no es de ellos, sino de todos los argentinos. Y ahora me toca abordar un tema muy susceptible. Tiene que ver con César Emiliano Jaunarena, el chico que fue tomado como testigo por el robo a la casa de Massa y recibió amenazas y aprietes al denunciar las irregularidades del caso, entre las cuales se pudo determinar que en la vivienda había millones de dólares. Bueno, parece ser que desde que Massa es superministro, tener tu nombre en su lista negra es muy peligroso. Lo último que la madre de este chico, Mirta Isabel Fleita, de 58 años, supo de su hijo fue que estaba en Puerto Iguazú, Misiones, y que iba a empezar a trabajar en unas cabañas. Esto se lo dijo por mensaje de WhatsApp a fines de octubre del año pasado. Jaunarena, changarín y artesano solía viajar de mochilero por el país. En esta oportunidad se había ido para Misiones, donde vivía una tía, y pensaba quedarse allí hasta marzo de 2023. A partir del 23 de octubre, cuando intercambió algunos mensajes con uno de sus dos abogados, todo rastro se fumó hasta hacerse inexistente. Su celular enmudeció y nunca más publicó nada en sus redes sociales. La desaparición de Jaunarena fue denunciada vía habeas corpus el 21 de diciembre de 2022. Por lo que la justicia pudo averiguar, no está preso ni fue registrado en alguna morgue, ni tampoco se fue del país. La tarde del miércoles 5 de abril sonó el teléfono fijo del estudio del abogado Tomás Pérez Bodria. Lo atendió su secretaria y al instante se quedó helada. Del otro lado de la línea, una voz de hombre le aseguró que era César Jaunarena. Según cuenta esa voz, había estado trabajando y viviendo en una zona sin señal y sin electricidad. Asegura que varias veces lo retuvieron por averiguación de antecedentes, incluso la Policía Federal, pero nunca se le notificó que lo andaban buscando. Se enteró por el diario. ¿Y qué podemos decir? Lamentablemente es de temer lo peor. Cuestión que Massa pudo sobrevivir al segundo semestre del año pasado. Venía llevando la inflación, el tema del dólar y la economía creció moderadamente. Pero el veranito se acabó en el verano. El desastre económico recrudeció en Argentina y la crítica más dura vino del peor de sus enemigos, el Papa Francisco. Sí, al Papa que participó en el armado electoral del Frente de Todos y se había callado la boca por 3 años, de repente se le dio por hablar. En una entrevista con Gustavo Silvestre soltó lo siguiente: Argentina en este momento, y no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante.
y mostró caras de preocupación. Los beneficiarios de la corrupción masista no fueron solo sus padrinos Vila y Manzano. Si se analizan los crecientes gastos de AISA, comandada por Malena Galmarini, se podrá observar que desde el año 2020 gana terreno la firma CIE Construcciones, con onerosas prestaciones por obras públicas. Creada por Gustavo Castillo, CIE Construcciones es la empresa más grande de la provincia de Buenos Aires y por supuesto su verdadero dueño no es otro que el superministro de Economía. Castillo, el testaferro, ya fue procesado en 2018 por una estafa con obras públicas en el municipio de Zárate. Además, todas sus grandes obras las hizo con el kirchnerismo. Bajo la gestión de Axel Kicillof ya empezó 2 tramos de la adecuación del cauce del río Luján por 587 millones. También fue contratado antes por María Eugenia Vidal y por el íntimo amigo de Massa, Horacio Rodríguez Larreta. De hecho, la corrupción de la empresa es tan obscena que los propios directivos de AISA han bautizado CIE como la Lázaro Báez de Massa. Y si alguien va preso no será Malena Galmarini, no, porque el que firma los papeles comprometedores es Alberto José Freire, director general operativo de la entidad estatal. Básicamente un mercenario a contrato. A finales de marzo, Alberto Fernández fue a buscar un último golpe de gracia en los Estados Unidos e invitó a Massa a la diligencia. Como dato curioso, el ministro no viajó en el avión presidencial. Ya en Washington, ambos participaron de una reunión con Joe Biden y Janet Yellen, secretaria del Tesoro. La presencia de esta mujer fue interpretada por Alberto como un gesto de respaldo. De hecho, cuando salieron de la reunión estaba tan entusiasmado que dijo a sus colegas: "Creo que me apoya", pensando en la candidatura. A sus espaldas, Massa lanzó un lacónico comentario y los diplomáticos estallaron en risas. Pero la realidad es que Biden se acercó a Fernández solo porque Lula da Silva se reunió con Xi Jinping para incorporar a Brasil en la ruta de la seda. Por supuesto, Estados Unidos debe balancear la presencia del dragón asiático en su patio trasero. Desde Washington, Alberto Fernández voló a Nueva York con la esperanza de reunirse con el Council of Americas, pero al parecer a nadie le interesaba reunirse con él, tanto que Massa llamó a su amiga Susan Siegel y le dijo: "Por favor, dale el gusto". Pero bueno, no hubo caso y Alberto y Cafierito terminaron la gira paseando por los parques y los museos de Nueva York a falta de otra cosa que hacer. Te lo dije, Massa es un personaje absolutamente fascinante y apuesto que si no estás en Argentina encontrarás a uno parecido en tu país. Dinos cuál en los comentarios. Te recomiendo que visites mi más reciente documental sobre el patriarca Kirill, el líder religioso más corrupto del planeta, que como no podría ser de otra forma, sirve al mismo tiempo a Putin y al Papa Francisco, cuyos lujos y pecados superan la imaginación de cualquier guionista de Hollywood. Video muy pero muy recomendado que estará al final de para que puedas verlo. También te invito a descubrir las últimas noticias del Club Bilderberg, la asociación secreta que reúne a las 130 o 150 personas más influyentes del mundo para bajar las directrices de las decisiones que deben tomar. Un informe breve y contundente junto a Nicolás Martínez Laje que también vale la pena. Y te recuerdo que nuestro trabajo periodístico es posible pura y exclusivamente gracias al apoyo del público. Así que bienvenido tu aporte desde tan solo 500 pesos a través de Mercado Pago o $2 vía la opción unirte de YouTube, Patreon o Bitcoin para que siga existiendo la investigación independiente. Quienes nos apoyan en Patreon desde $5 mensuales tienen acceso a todo tipo de documentales, videos, reportajes y conferencias exclusivas que no están disponibles para todo el público. Así que los esperamos. Vuelvo a invitarlos a difundir en WhatsApp, Twitter, Telegram y Facebook. Y agradecido con ustedes me despido. Hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.